Si vamos a disfrutar una taza de té, que sea Lag's. La existencia del purgatorio es una verdad de fe. Pero, ¿en qué consiste la purificación en el purgatorio? ¿El purgatorio es consecuencia de la justicia divina o es consecuencia de la misericordia de Dios? Hoy hablaremos del purgatorio. Sea usted bienvenido a este programa, muchas gracias por estar con nosotros, es un gusto grande saludarle como siempre. Comencemos antes revisando la actividad del Papa, que es lo que hizo esta semana. El lunes 16 por la mañana, el Papa Francisco recibió en audiencia a los participantes en el congreso promovido por el Pontificio Consejo Justicia y Paz, en colaboración con el Colegio de Negocios y los servicios de ayuda católicos, sobre el tema Investing for the Poor, invertir en los pobres. Después de haber exhortado a volver a poner la ética en el centro de la economía, el Papa precisó que los mercados financieros no pueden gobernar la suerte de los pueblos. Es urgente, añadió, que los jóvenes de todo el mundo se comprometan para desarrollar un marco internacional capaz de promover el mercado de la inversión de alto impacto social como manera de contrarrestar la economía de la exclusión y del descarte. El jueves 19, solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, el Papa Francisco presidió la Santa Misa en el atrio de la Basílica de San Juan de Letrán antes de dirigirse en automóvil a Santa María la Mayor, donde esperó la llegada de la procesión con el Santísimo Sacramento. En la homilía, el pontífice subrayó que el único pan que sacia el hambre del hombre es el que ofrece el Señor. Vivir la experiencia de la fe, dijo, significa dejarse alimentar por el Señor y construir la propia existencia, no sobre los bienes materiales, sino sobre la realidad que no perece, los dones de Dios, su palabra y su cuerpo. La actividad del Santo Padre, mucho trabajo, su santidad el Papa Francisco. Entremos al tema que hoy nos ocupa. Hay quienes dicen que el purgatorio no existe. Es teología de origen protestante negar el purgatorio para negar las indulgencias. Pero ¿cuál es la doctrina de la Iglesia? ¿Por qué la Iglesia enseña que el purgatorio existe como tal? Esta es la doctrina, mire. Las Sagradas Escrituras ponen en evidencia frecuente que nada manchado puede ver al Creador. En el Evangelio Jesús proclama que son bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, de donde se deduce que es posible y viable buscar en vida esa pureza de corazón. El Catecismo de la Iglesia establece que los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque estén seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio sobre todo en los concilios de León, Florencia y Trento. Esta doctrina acerca de la existencia del purgatorio se puede resumir en 4 puntos. El tiempo de merecer o desmerecer termina con la vida. Existe una purificación después de la muerte. Los difuntos que se hallan en estado de purificación pueden ser ayudados por las oraciones y sufragios de los vivos. Con el juicio universal terminará el estado de purificación. El magisterio de la Iglesia considera que todo cuanto se aparte de estos 4 puntos pertenece al campo de las especulaciones teológicas que han cambiado y que pueden cambiar según la mentalidad de la época sin que se vea afectada esta doctrina. Esto para comenzar. Para profundizar, le presento y recibo con afecto al padre Fausto Núñez Vázquez.
Él es especialista en teología bíblica y en teología dogmática. Padre Fausto, ¿en qué consiste el purgatorio? ¿Qué tal, Roberto? Mucho gusto estar aquí en tu programa. Padre. Gracias por invitarme. Gracias sí, a ti. En cuanto al purgatorio, que es un tema de suma importancia, que no hay que perderlo de vista porque pertenece a la doctrina católica y además se afirma que es verdad de fe divina católica, por eso se acepta como una verdad revelada por Dios. Eso quiere decir que tiene una validez dogmática, por lo tanto, si alguien llegara a negar la existencia del purgatorio, inmediatamente podemos decir que estamos ante alguien que no está en plena comunión con la doctrina católica. Al purgatorio, vamos a, si me lo permites, a citar el texto del Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium, en el número 49, la Iglesia, cuando describe los estados o los niveles de iglesia, se habla allí en el concilio de que hay iglesia peregrina, que se refiere a los que estamos vivos, iglesia purgante, que son aquellos hermanos que ya son difuntos, pero que no han entrado plenamente al cielo, pero que tenemos como idea central que han muerto en la gracia de Dios, en la amistad con Dios, pero que no alcanzaron a purificar plenamente las consecuencias de su pecado aquí en la tierra, y por eso el Señor, movido por su misericordia, tiene esta experiencia de purificación plena para que puedan entrar ya definitivamente al cielo. Y también se menciona a la iglesia ya glorificada. Por lo tanto, son 3 grados o 3 estados de iglesia: la peregrina, los que estamos vivos; la iglesia purgante, que son los que han muerto en amistad con Dios, pero que les falta tener la plenitud de su madurez espiritual para que ya puedan entrar definitivamente a la contemplación de Dios, allá con los hermanos que son propiamente ya los santos en esa visión beatífica del Señor.